Este es un mensaje que tengo claro y tenemos claro, como decía el pastor, Dios está obrando en nuestra iglesia. Ya es un mensaje que a través de las reuniones de matrimonios, de varones, en mujeres, se ha tratado estos temas, la enseñanza de la semana pasada, egocéntrico o cristocéntrico. Incluso yo pensaba ponerle a este mensaje parte 2 de egocéntrico o cristocéntrico, pero decidí ponerle por nombre: en esto conocerán que son mis discípulos. Y ese es el tema. Y yo le hago una pregunta: ¿cómo la gente de afuera, la gente en el mundo, cómo va a reconocer que realmente somos cristianos o que somos seguidores genuinos de Cristo? Escuche bien, genuinos, de verdad. ¿Cómo va a reconocer la gente de afuera que somos cristianos? ¿En qué nos vamos a dar a notar de que realmente somos personas que aman a Dios? ¿Por nuestros logros? ¿Cree que por eso? ¿Por cuánta gente hay en una iglesia? ¿Por su bendición económica que pueda tener? ¿Usted cree que por eso de esa forma nos daremos a conocer que somos cristianos genuinos? ¿O porque tenemos un ministerio grande, fructífero, y que somos de testimonio para mucha gente? ¿Usted cree que eso se dará a conocer o a notar que somos cristianos genuinos? ¿Qué dice, sí o no? Muy bien, pues vamos a aprender cómo realmente podemos demostrar que somos cristianos genuinos. Y le pido que me acompañe, por favor, al Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 35. Le voy a leer 3 versiones diferentes. Evangelio de Juan 13, capítulo 13, versículo 35. Y dice así, la versión Reina Valera: en esto conocerán que todos son mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Aquí está la respuesta. Si tuvieres amor los unos por los otros, en eso la gente de afuera, en eso los que nos conocen, en eso en la iglesia se van a dar cuenta quién es genuino y quién no es genuino. Dice en la versión Palabra de Dios para Todos: todo el mundo se va a dar cuenta de que ustedes son mis seguidores si se aman los unos a los otros. La Biblia en lenguaje sencillo dice: si se aman de verdad, entonces todos sabrán que ustedes son mis seguidores. ¿Qué podemos ver? Que el amor es lo que nos va a distinguir. El amor es lo que va a testificar que realmente somos seguidores genuinos de Cristo. Y ese amor tiene que ser visible. No solamente se queda en palabras. Y aquí la palabra amor, en la Biblia hay 7 tipos de amor, que es el estorge, fileo, eros, ágape, onomazo, latreuo, sofiazo. Son 7 diferentes tipos de amor, que habla del amor por interés, el amor sensual, el amor de amigos, el amor de fidelidad. Pero aquí la palabra que está utilizando es amor ágape. Y esta palabra, en su raíz, en su etimología, de donde proviene, viene de 2 raíces. Una, que es el afijo ag, el alfa y la gamma del alfabeto griego, de donde proviene también la palabra ego, que significa yo. Y la otra raíz es el morfema ape o apago, que significa clavar un puñal, sacrificar, incomodar, desacomodar.
Entonces, en resumen, amor del que se nos demanda como cristianos, sería: yo me sacrifico, yo dejo de ser para que el otro sea, yo me desacomodo para que el otro esté cómodo, yo muero para que el otro viva. Así como Cristo Él decidió, tomó la decisión de entregar su propia vida por nosotros. Y ese mismo tipo de amor se nos demanda a nosotros. Amar es sacrificarse, es comprometerme con el otro. Eso es verdadero amor. Tener una voluntad sacrificial. Yo decido sacrificarme. Yo tomo la decisión en encarnarme en la necesidad del otro. Empatizo con el otro para que él avance, para que él crezca, en este caso en su vida espiritual y en su vida física. También me sacrifico para que la vida del otro sea dignificada. Se fija que no solamente es decir te amo, el amor que se nos demanda como cristianos, sino que es evidenciarlo, es demostrarlo con nuestro comportamiento. Es tener la iniciativa. Por ejemplo, un ejemplo de tener iniciativa es en perdonar. Yo no ofendí, la otra persona está molesta conmigo, pero yo con mis actos le voy a demostrar que yo no tengo nada en contra de esa persona. Es expresar también con mis hechos lo importante que es el otro para mí. ¿Se fija la diferencia de lo que piensa muchas veces lo que es amar la gente y lo que realmente es el amor verdadero en la Biblia? El amor de Dios, el amor de Cristo. Se fija que en el amor de la Biblia primero es el otro, claro, yo, pero también ver por el otro, no solamente por mí mismo. El amor a Dios, cuando decimos que amamos a Dios, tenemos que demostrarlo con los hechos. Si decimos que amamos a los que estamos casados, a nuestra esposa, o la esposa dice que ama a su esposo, tiene que demostrarlo con hechos. Si dices, para los que tienen hijos, que amas a tus hijos, tienes que demostrarlo con hechos, no solamente con palabras. Si dices que amas a tus hermanos en la fe, también tienes que demostrarlo con hechos, no solo con palabras. Y si dices que amas a tu prójimo, no solo debe de quedar en palabras, con tus hechos tienes que demostrarlo. Ese es el verdadero amor que se nos demanda. Y lamentablemente, en la actualidad, en la iglesia, el amor solamente se ha reducido a un sentimentalismo. Pero podemos ver que en la Biblia no es así. O sea, que tenemos un compromiso grande. Amén. Dice Primera de Juan 3:15: todo el que odia a su hermano, todo el que está enojado contra su hermano o contra alguna persona, en el fondo de su corazón es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna. Como decía Jesús, cualquiera que se enoje contra su hermano es culpable de homicidio. Aquí lo está reafirmando. Conocemos lo que es el amor verdadero, porque Jesús entregó su vida por nosotros. Aquí está demostrando sacrificio. De manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. Aquí está hablando del compromiso que tenemos. Si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a un hermano en necesidad, pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Queridos hijos, que nuestro amor no solo quede en palabras, mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Aquí está el compromiso y demostrado que el amor que muchas veces decimos tener tiene que ser reflejado con nuestros hechos. No solo es una emoción,
sino también implica el intelecto y la decisión. Entonces, una persona inteligente dice, bueno, Dios me demanda que tengo que perdonar a mi ofensor y que también va a haber una bendición cuando yo ore por mis enemigos. Eso está hablando de intelecto y de decisión. Yo decido perdonar a quien me ultrajó, a quien me ofendió, a quien me denigró, a quien me robó. Yo decido. Y este mismo ejemplo nos dio Cristo. Dice Filipenses 2:2. Entonces, háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes. Se lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Amándose, aquí está el mandamiento, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Y aquí viene lo contrario al amor. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo en sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. ¿Qué nos está diciendo? ¿Cuál es el mandamiento? Tengan la misma actitud que tuvo Cristo. Renuncien a sus privilegios. Muchas veces se nos pide que renunciemos a los privilegios, pero ¿qué hace el egoísmo? No, yo no tengo por qué apoyar, yo no tengo por qué ayudar, yo no tengo por qué dedicar parte de mi descanso en servir a otros, en servir a la iglesia, o servir en mi comunidad, o servir en mi trabajo. A mí nomás me pagan por esto y es lo único que tengo que hacer. Yo no tengo la obligación de hacer otra cosa. Jesús no se aferró ni insistió en su deidad. Dejó sus privilegios, imagínense. Estuvo dispuesto a servir. Él mismo tomó la decisión. Decidió bajarse de su condición y en su corazón. Y fue humilde en su obediencia. Y déjale comparto algo que he compartido ya. Ayer lo compartí, otras veces lo he compartido, pero muchas veces llegamos a la casa hogar y vemos a los niños cómo es su vida, de dónde vienen. Te das cuenta de su sufrimiento, de cómo han sido maltratados. Muchas veces pensamos que es mejor que estén ahí. Y platicando una vez con mi hijo, yo les expresaba esto: cómo Jesús vio nuestra tristeza, nuestra desolación, nuestra perdición, cómo vio Él que estábamos perdidos, y Él decidió en ese gran amor entregarse por nosotros. Mostró su amor con hechos, mostró su amor muriendo por nosotros en esa cruz. ¿Y qué dice la Biblia? Que tengamos ese mismo sentir por los demás. Muchas veces vemos las necesidades o sabemos las necesidades y no hacemos nada. ¿Y qué está pasando? Estamos dando un testimonio incorrecto, un testimonio que no refleja ese mismo amor de Cristo que ya ha sido depositado en nosotros. Y yo le decía a mi hijo, imagínate esos niños cuando hay huracanes, cuando se va la luz, cuando hay días que se va la luz, cuando tiembla. ¿Cómo estarán esos niños en esos momentos? Y nuestro trabajo es ir
y dignificar la vida de esos niños, hacerlos que se sientan seguros, mostrar ese amor de Cristo, mostrar esa compasión, ser empáticos con ellos, entender su situación, de dónde vienen y restaurarlos con el amor de Cristo, porque eso hace el amor restaura. Y una de las cosas que a las personas que se unen al ministerio, ya sea vayamos a la casa hogar, al hospital, lo primero que tenemos que mostrar es empatía con la gente e ir y buscar ser amigos primeramente. No ir y señalarles en lo que están mal o lo que dice la Biblia, sino primero mostrar esa empatía con ellos, como Jesús cuando llegó con la mujer en el pozo. ¿Qué hizo? Tuvo una conversación natural y le dijo, ¿me puedes regalar agua? No llegó y le señaló, la conocía Jesús. Entonces, eso es lo que debemos de buscar. Cuando queremos predicar, lo primero que debemos hacer es tener una conversación natural con la gente. Y muchas veces, por ejemplo, nuestro testimonio no es de bendición para otros, pero pedimos oración por nuestros familiares que no conocen, pero nuestro testimonio no refleja ese amor de Cristo. ¿Y qué hace la gente? Nos rechaza. ¿Me vienes a hablar de un Dios de amor? ¿Me vienes a hablar de un Dios perdonador? ¿Me vienes a hablar de un Dios que se preocupa por mí cuando tú eres todo lo contrario? Y estamos dando un testimonio incorrecto. Cuando, ¿qué dice Jesús? En esto conocerán que son mis discípulos. Si se aman, si muestras ese amor sacrificial, si muestras ese amor en interesarte por la necesidad del otro, en eso conocerán que son mis discípulos. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Dice el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 8. Cuando producen mucho fruto, se lo leo en otra versión, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Tu carácter, aquí la palabra fruto es el carácter. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. ¿Se fija que nuestro testimonio es el que glorifica a Dios? Nuestra forma de comportarnos con los demás, nuestra forma de tratar a los demás, es lo que va a glorificar a Dios. No queda solamente en cantar en una canción y levantar las manos, sino en ¿qué? Cuando damos fruto, cuando nuestro carácter está siendo transformado al carácter de Cristo, eso glorifica a Dios, nuestra obediencia. Y dice Jesús, yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Fíjese el orden: fruto, amor, gozo. Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo, dice esta versión. Este es mi mandamiento: ámense unos a otros de la misma manera en que yo los he amado. No hay un amor más grande. No hay un amor más grande que este, dice Jesús, que el dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les he mandado. Entonces, fíjese el orden, habla de fruto. Fruto también significa carácter. Y la palabra carácter significa que es una evidencia visible del poder que obra internamente. O sea, lo que está gobernando mi interior, eso yo voy a reflejar con mis hechos.
con mis actos, con mi manera de comportarme, con mi manera de tratar a los demás. ¿Y qué se nos pide aquí? Que demos fruto, que nuestro carácter debe de ser transformado al carácter de Cristo. ¿Y qué produce el carácter? El carácter, cuando es trabajado correctamente, va a haber amor, y ese amor dará gloria a Dios. Y también dice Jesús, si permanezcan en mi amor. Esa palabra de permanecer significa persistir, perseverar. ¿Qué está hablando? Que hay que trabajarlo, hay que trabajarlo. Por eso en el significado de ágape dice que es una decisión. Yo decido amar. Si mi esposa es una persona difícil, yo decido amarla. Si mis hijos son difíciles, yo decido amarlos. Si mi patrón, si mis trabajadores, si mis compañeros en la escuela son personas difíciles que les gusta hacerme la vida difícil, bueno, yo decido amarlos, decido perdonarlos. Entonces eso está hablando en permanecer en el amor de Cristo, trabajarlo, persistir, perseverar. La obediencia produce amor. ¿Qué otra cosa produce el amor? ¿Qué dice Jesús? Gozo. Y esto, ¿se fija que concuerda con los frutos del Espíritu? ¿Recuerda los frutos del Espíritu? ¿Cuál es el primero? ¿Y después? ¿Y después? ¿Y después? Paciencia. Ok, se los voy a leer. Gálatas 5:22. Dice, pero la clase de fruto que el Espíritu Santo produce, o sea, el carácter que va a trabajar el Espíritu Santo en nosotros es el amor, la alegría, dice esta versión Nueva Traducción Viviente, la paz, la paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. ¿Qué decía Jesús? El fruto que van a recibir es amor, y ese amor les va a producir gozo. Si ustedes permanecen en mi amor y son obedientes a mis mandamientos, ese amor les va a producir gozo. Y se fija cómo una cosa va a llevar a otra, el amor. Si no hay amor, no va a haber gozo. Si no hay gozo, no va a haber ¿qué? ¿No va a haber qué? Y si no hay paz, no va a haber ¿qué? Paciencia. Una cosa va a llevar a otra, otra va a llevar a otra. Y aquí en los frutos del Espíritu podemos ver cómo Pablo menciona que lo principal en nuestra vida debe ser ese amor, ágape, el amor sacrificial, el amor que está dispuesto o preocupado por la necesidad del otro. Y déjeme leerle otros versículos que hablan acerca de la preeminencia del amor. Dice Colosenses 3:12, Nueva Traducción Viviente. Dice, dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Está hablando de amor. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que deben perdonar a otros. Y recalca aquí Pablo, sobre todo, vístanse de amor. Que la ropa que se pongan no diga aquí Louis Vuitton o Nike. ¿Qué debe de decir? Sobre todo vístanse de amor. Amor, aquí debe decir al frente la playera, amor. Lo cual nos une a todos en perfecta armonía. ¿Qué hace el amor también? Crea una perfecta armonía. Si en tu matrimonio no estás trabajando el amor, te van a llover los problemas y le vas a echar la culpa a la esposa o al esposo o a los hijos. ¿Por qué? Porque no te está trabajando el amor correctamente. Pero gracias a Dios por su palabra,
Gracias a Dios por su palabra, que estamos aquí para aprender, ¿verdad? El amor crea armonía, crea un vínculo perfecto. El amor fortalece amistades. El amor sana. ¿Se fija la importancia de tomar la decisión de trabajar en el amor verdadero? Y se lo leo otra vez, dice: sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Y que la paz que viene de Cristo gobierne sus corazones. Aquí está otra vez. El amor va a traer paz. Si no hay amor, no va a haber paz. Pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. Muchas veces la solución a muchos problemas que estamos pasando es perdonar y amar. Pero ¿qué pasa con el orgullo? No queremos, como dice la palabra ágape, no queremos desacomodarnos o no queremos incomodarnos en perdonar. ¿Y qué es más cómodo? No perdonar. Estoy más a gusto así, sin estar cerca de esa persona. Estoy más cómodo sin hablarle. Estoy más cómodo sin tener nada que ver con esa persona. Pero ¿qué nos demanda el amor, ágape? Desacomódate. Desacomódate. Deja esa comodidad de no perdonar y toma la decisión, toma esa decisión inteligente y perdona. Amén. No se está durmiendo, ¿verdad? Bueno. Muy bien, le leo otro versículo que habla acerca de la preeminencia del amor. Y es 1 Corintios capítulo 12, versículo 28. Y también de corrido es capítulo 13, versículo 1 en adelante. Se lo voy a leer. Nueva traducción viviente dice así, 1 Corintios 12, 28. A continuación hay algunas de las partes que Dios ha designado para la iglesia. Fíjese, está hablando dentro de la iglesia. En primer lugar, apóstoles. En segundo lugar, los profetas. En tercer lugar, maestros. Luego los que hacen milagros, los que tienen el don de sanidad, los que pueden ayudar a otros, los que tienen el don de liderazgo, los que hablan en idiomas desconocidos. Dice, ¿acaso somos todos apóstoles o profetas o maestros? ¿O todos tenemos el poder de hacer milagros? ¿Tenemos todos el don de sanidad, la capacidad de hablar en idiomas desconocidos? ¿Tenemos todos la capacidad de interpretar idiomas desconocidos? Por supuesto que no, dice Pablo. Por lo tanto, ustedes deberían desear encarecidamente los dones que son de más ayuda. Pero, aquí viene el pero de Pablo. Déjenme mostrarles una manera de vida que supera, manera de vida, estilo de vida, que supera a todas las demás. ¿A todo lo demás qué? A los dones. Déjenme le muestro un estilo de vida, una forma de vivir, una manera de comportarse mejor que el exaltar sus dones. Y dice Pablo, si yo pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amar a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. ¿De qué está hablando aquí Pablo? Si yo pudiera hablar lenguas angelicales y lenguas desconocidas, pero si no tengo amor, sería como un metal solamente que causa ruido. ¿De qué está hablando aquí? De una vida espiritual aparente que ama a Dios o que ama a los hermanos. Está hablando de una religiosidad. Está hablando de alguien que exalta lo que sabe hacer, su don, pero se queda hasta ahí, y ese don lo único que hace, lo hace para exaltarse y no por amor a los demás, para servirlos y ayudar a que los demás crezcan. Una vida aparente espiritual. O también podría ser de alguien que viene todos los domingos
y se congrega, pero en su casa, en el trabajo, con los vecinos, es otra cosa diferente a lo que muestra aquí. Aquí todos nos vemos como con la cara de San Hipólito, ¿verdad? Así bien bonita y todo. Y sigo leyendo: si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amara a otros, yo no sería nada. ¿De qué está hablando de conocimiento aquí? Podemos tener cientos y cientos y miles de versículos. Podemos asistir a discipulados, congresos, seminarios, células, clases de esto, clases de aquello, y podemos tener una vida, una mente, unos pensamientos llenos de versículos. Pero si no está siendo de bendición para otros, no estamos cumpliendo el propósito de Dios. No estamos amando como Dios nos demanda. Y eso mismo hacían los fariseos. Los fariseos conocían toda la ley, pero lo hacían por arrogancia, sin querer bendecir a otros. Y eso mismo puede haber aquí entre nosotros. Gente que se jacta de que yo leí la Biblia no en un año, en 3 meses. Pero si no lo estás haciendo para bendecir a otros, si no lo estás haciendo para que los demás sean formados en su carácter conforme al carácter de Cristo, es en vano lo que estás haciendo. Y sigue Pablo: si diera yo todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso. Pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. ¿Está hablando de qué? De activismo en la iglesia. Gente que quiere reunión lunes, los martes, gente que a veces dice: ¿por qué nomás una vez al mes y nomás sábado y domingo? Y gente que quiere activismo, actividades lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado porque es doble aquí, y luego el domingo. Y gente que quiere eso, activismo. Pero su vida, ¿qué hace? Demuestra todo lo contrario. Y eso no cumple el propósito de Dios. Lo que hacemos, tenemos que hacerlo por amor a los demás, sin esperar nada a cambio. Y sigue Pablo diciendo: el amor es paciente y bondadoso, frutos del Espíritu. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. Está hablando de perdón aquí. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. La profecía, el hablar en idiomas desconocidos, el conocimiento especial se volverán inútiles. Pero el amor, otra vez la preeminencia del amor, durará para siempre. Si no hay amor, va a ser todo lo contrario. Vamos a ser personas religiosas. Vamos a ser personas sin fruto. Vamos a ser personas que no crezcan, que tengamos años y años en la iglesia y siempre es lo mismo. Venimos, nos vamos, afuera nos comportamos como nos comportamos siempre, hablamos como hablamos, mentimos como mentimos, caemos en pecado como caemos, y siempre es lo mismo. Siempre es lo mismo y no hay ningún fruto. Entonces tenemos una responsabilidad grande. El ser cristiano es una responsabilidad grande y es bien importante el testimonio, es bien importante nuestro comportamiento, es bien importante el perdón. Y déjale leer otro versículo. Primera de Pedro 4:8, la preeminencia del amor.
Lo más importante de todo es que sigan demostrando profundo amor unos por otros, porque el amor cubre gran cantidad de pecados. ¿Qué está diciendo Pedro aquí? El amor va a tapar, va a sofocar el pecado. Si hay amor en tu vida, va a ser bien difícil que tengas rencor y odio en tu corazón. Si hay amor, va a ser bien difícil que tú tengas egoísmo en tu corazón. Si hay amor, va a ser bien difícil que tú maltrates a tu esposa, que tú maltrates a tus hijos, que tú seas arrogante con tu vecino, que tú seas una persona altanera como patrón o como dueño de algún negocio, que tú seas una persona que se jacta de ser más inteligente. Cuando hay amor, el amor cubre los pecados. El que tiene amor siempre va a estar dispuesto o atento a ver qué se necesita aquí en la iglesia, qué necesidades hay con los hermanos, qué necesidades hay con mi vecino, qué necesidades hay con mi familia inconversa, qué necesidades hay con los indigentes que están en mi colonia. Siempre vas a estar dispuesto o al pendiente en servir a los demás. Eso hace el amor. Y eso es a lo que estamos llamados a hacer. Amarnos unos con otros. Y se fija cómo Pedro menciona que hay consecuencias de no trabajar el amor en nuestra vida y permitir el orgullo y la mentira en nuestro corazón. Y ahora déjele leer unos versículos que hablan acerca de las consecuencias de no trabajar el amor, de no tomar esa decisión inteligente de amar, porque hay consecuencias. Dice, si puede acompañarme por favor, Apocalipsis capítulo 2, en el versículo 2. Está hablando Jesús a las iglesias, y en esta en específico le habla Jesús a la iglesia de Éfeso. Apocalipsis 2, versículo 2 en adelante, perdón. Y dice Jesús a esta iglesia. Vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que está hablando nuestra iglesia, ¿sale? Mensaje a la iglesia Casa de Oración del Pitillal, Puerto Vallarta, Jalisco. Y Jesús nos dice así: yo sé todo lo que haces, he visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada. Has puesto a prueba las pretensiones de esos que se dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos. Se fija que esta iglesia tenía sana doctrina y sabía distinguir entre el mentiroso y el verdadero. Sabía distinguir entre lo bueno y lo malo. Tenía una doctrina correcta. Era una iglesia que trabajaba. Y dice Jesús sigue diciendo, perdón. Has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. Era una iglesia que perseveraba en su trabajo, perseveraba en su estudio. Y aquí viene Jesús. Imagínense que Jesús nos diga esto: pero tengo una queja contra ti. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Había trabajo, había sana doctrina, había muy buena enseñanza. Pero ¿qué está reprochando Jesús aquí? ¿Qué está reprochando? El amor. El que hemos dejado de ver por la necesidad del otro. El que hemos dejado de ver por las necesidades de los de afuera. El que hemos dejado de ver por la necesidad de nuestros familiares.
Incluso a veces como hombres, como esposos, somos egoístas. Somos bien egoístas. Y solamente nos preocupamos por nuestro beneficio y tenemos a nuestra esposa y a nuestros hijos descuidados. Cuando el mandamiento de Cristo es: ama, ama y prepárate, estudia para que instruyas a tus hijos, a tu esposa, y el día que tú faltes, ellos queden sobre esa roca. Fíjese la acusación tan fuerte de Cristo por la falta de amor en la iglesia. ¿Se fija que no le reprochó otra cosa? De que nomás haces una reunión, o que no todos sirven en esto, o que no quieren servir, sino que está reprochando el preocuparte por tu hermano, en mostrar ese amor ágape que se sacrifica por el otro sin esperar nada a cambio. Dice Jesús: pero tengo una queja contra ti, no me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Has dejado a un lado tu primer amor, has quitado del primer lugar el amor ágape, has dejado de preocuparte por los demás. Y sigue Jesús diciendo: mira hasta dónde has caído, vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. Adiós, bendición. Hace rato Samuel en Servidores nos enseñaba cómo Sansón perdió la vista, perdió la cabellera y todavía quedó amarrado a un molino, dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas. Sansón perdió la bendición por haber hecho las cosas como él quiso, por no haber obedecido a Dios. Y Samuel nos confrontó, dice: algunos de ustedes por eso están así. En mi trabajo, por más que me esfuerzo, no me salen las cosas. En mi escuela, en mi casa, por más que hago y hago y hago, no me salen las cosas. No avanzo, estoy donde mismo. Pero aquí tenemos la respuesta. ¿Por qué? Porque hemos quitado del primer lugar el amor. El amor a Dios, el compromiso a Dios y el compromiso con nuestros hermanos, en nuestra familia, con nuestro prójimo. Así que tenemos una responsabilidad muy, muy grande. Y el amor ágape implica incluso hasta entregar la vida física. Eso implica también el amor ágape. Y si no, ve a Cristo. Ahí está el ejemplo más grande de amor. Sigo con otro versículo, Mateo 24:10. Y dice así: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Ahí está el enojo entre unos y otros. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. ¿Qué pasó aquí? El amor se enfrió. ¿Y qué pasó? Creció la maldad. ¿Y qué dice Jesús? Mas el que persevere ¿qué? ¿En la maldad o en el amor? Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Aquel que se esfuerce, aquel que esté trabajando su amor, ese se va a mantener. Y no va a llegar la maldad y el pecado y lo va a arrastrar. Sigo con otro versículo. Judas capítulo 1, versículo 11 y 12. Y aquí viene otro señalamiento fuerte. Y dice aquí: pobre gente,
Lo estoy leyendo en palabra de Dios para todos. Se fueron por el mismo camino que Caín. ¿Cuál era el carácter de Caín? Una persona enojada, una persona que asesinó a su hermano. Eso habla de falta de amor. ¿Y qué le decía a Dios? No estés enojado. Quita esa actitud de tu vida porque el pecado te está acechando. El pecado está cerca de ti por estar siempre con esa actitud de enojo. Y ese era el carácter de Caín. Pobre gente, se fueron por el mismo camino que Caín. Por conseguir más dinero, se van por el camino equivocado como Balaam y hablan contra la autoridad y son destruidos como le pasó a Coré. Esa gente es un peligro para ustedes en sus reuniones fraternales. Solo vienen a comer y a divertirse sin ningún respeto a Dios. Son como nubes sin agua que arrastra el viento y como árboles que ya deberían de dar fruto, pero no lo dan. Están completamente muertos, así que serán arrancados de raíz. Está hablando de gente dentro de la iglesia. ¿Y qué está señalando? Gente que ya debería de dar fruto, que tiene años en la iglesia y no ha trabajado en su carácter. No siente ese amor por los demás, en servir, en enseñar, como mencionaba el pastor ahorita. Y no nos interesa, ¿por qué? Porque no queremos dejar nuestra comodidad, porque no queremos dejar nuestro privilegio de descansar y levantarnos un poco más temprano los domingos, o a veces venir el sábado y el domingo. Y no queremos dejar eso, cuando ya deberíamos de estar sirviendo y siendo maestros. ¿Pero de qué habla eso? De que no hay un amor trabajado en nuestro carácter. Y sigo ahí en Judas, en el versículo 16 en adelante. Y fíjese las consecuencias o el carácter de la gente que no tiene amor. Aquí menciona unas cualidades de ese tipo de gente. Esta gente se la pasa quejándose y buscando faltas en los demás, pero ellos siempre hacen el mal que les da la gana. Se enorgullecen de sí mismos y adulan a los demás solo para aprovecharse de ellos. Está hablando gente dentro de la iglesia que está señalando, siempre está señalando que los aires, que los ventiladores, que para que los prenden, para que los apagan, para que los quitan, que los maestros de los niños, que no tienen cuidado de esto, que no tienen cuidado de aquello. Siempre se está quejando la gente. ¿Y qué hace ese tipo de gente? Señala aquí, pero afuera es igual o peor. ¿Qué está hablando? De una gente que no ha trabajado ese carácter de Cristo en su vida. Y dice, sigo leyendo, dice: pero ustedes, queridos hermanos, recuerden las palabras que antes dijeron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos continuamente les decían: en los últimos tiempos habrá algunos que se burlarán de Dios y vivirán conforme a sus malos deseos. Esos son los que causan división. Viven de acuerdo a los instintos naturales y no tienen el Espíritu. Pero ustedes, aquí viene el mandamiento: estimados hermanos, fortalezcanse unos a otros en su fe. Ayúdense unos con otros. Oren por medio del Espíritu Santo. Permanezcan, trabajen, esfuércense en el amor de Dios. Sigan recibiendo la misericordia de nuestro Señor Jesucristo hasta que los lleve a la vida eterna. ¿Se fija el carácter? ¿O las consecuencias de no trabajar en el amor ágape? Y acompáñenme por favor, 2 de Timoteo 3:1. En algunas Biblias tiene un título ahí, ese versículo, y dice: carácter de los hombres en los últimos días. Acuérdese que carácter
también es fruto, o fruto es carácter, o también es el comportamiento. Y puede ser así, el comportamiento de los hombres, de las personas, dentro de las iglesias, en los últimos días. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Y dice así, se lo leo en otra versión, dice: debes saber también que en los últimos días, antes de que llegue el fin del mundo, la gente enfrentará muchas dificultades. Habrá gente egoísta, lo contrario al amor, interesada solamente en ganar más y más dinero. También habrá gente orgullosa, que se creerá más importante que los demás. No respetarán a Dios ni obedecerán a sus padres, sino que serán malagradecidos y ofenderán a todos. Serán crueles y violentos, gente arrebatada. No podrán dominar sus malos deseos, se llenarán de odio, dirán mentiras acerca de los demás y odiarán todo lo que es bueno. Gente que se la pasa calumniando, gente que se la pasa inventando cosas de otros, dentro y fuera de la iglesia. Gente que se la pasa creando discordia, creando problemas, creando chismes. Y está hablando de gente dentro de la iglesia. Gente que ¿qué? Está más preocupada por ganar más dinero que por trabajar en su amor, que por formar su carácter al carácter de Cristo, que por el guiar a su familia al conocimiento de Cristo, que por guiar a su familia a amar a Dios por sobre todas las cosas y a su prójimo. Sigo leyendo del 3, serán crueles y violentos, no podrán dominar sus malos deseos, se llenarán de odio, dirán mentiras acerca de los demás y odiarán lo que es bueno. No se podrá confiar en esos orgullosos, porque actuarán sin pensar. En vez de obedecer a Dios, solo harán lo que les venga en gana, como les decía ahorita, como Sansón, como nos enseñó Samuel. Dirán que aman y respetan a Dios, hablan, pero con su conducta demuestran todo lo contrario. No te hagas amigo de esa clase de gente, porque tienen la mala costumbre de meterse en cualquier casa para engañar a mujeres tontas y pecadoras que son incapaces de dominar sus malos deseos. Siempre están queriendo aprender algo nuevo, pero nunca llegan a entender la verdad. Esa clase de gente es enemiga de que se dé a conocer el verdadero mensaje de Dios. Tiene la mente corrompida. ¿Por qué se endureció el corazón? ¿Por qué se les corrompió la mente? Porque no trabajaron el amor. Pero no seguirán así por mucho tiempo. Todos habrán de darse cuenta de que esa gente es estúpida, dice esta versión, como lo eran Janes y Jambres, los brujos que estaban en contra de Moisés. Qué peligroso y qué fuerte que esto pase dentro de las iglesias. Y es una profecía. Gente violenta, gente que se le hará fácil hablar con malas palabras, que se le hará fácil decir mentiras, que se le hará fácil crear chismes de los hermanos. Gente que aquí demuestra piedad, pero allá afuera, con el vecino, si se le atraviesa alguien en el tráfico, si pasa alguna situación, rápido se arrebata y es violenta y quiere golpear y quiere pelear. Pero dice que ama a Dios. Dice que ama a Dios, pero ¿qué pasa? Con sus hechos demuestra todo lo contrario. ¿Se fija la importancia de nuestro testimonio? ¿Se fija que sí es importante lo que la gente diga? Porque el mundo dice, a mí no me importa lo que diga la gente no me da de comer. Nosotros sí, porque somos embajadores de Cristo. Sí nos debe de importar. Sí nos debe de importar. O muchas veces decimos, es que me comporto así o hice esto
pero Dios conoce mi corazón. Dios conoce el corazón, pero todos los demás están viendo mi actuar. Todos los demás están viendo cómo me comporto. Están viendo mi testimonio. ¿Y qué podemos ver aquí en ese, fíjese, en Timoteo y en Judas? Que una de las cualidades también va a ser que la gente va a buscar más ganar dinero, que mi familia esté bien, que mi familia no le haga falta nada. Y se va a enfocar solamente en eso. Se va a enfocar demasiado en eso. No es malo tener dinero. El peligro es enfocarnos en querer tener más y más y más. Y muchas veces dejar de congregarnos por buscar dinero. Y por dejar de amar en la iglesia, ¿qué ha pasado? Por el egoísmo han aumentado los divorcios. ¿A poco no es algo que se ve comúnmente ya? Se divorcian, se casan, se divorcian, se casan. Cristianos deprimidos. Cristianos con ansiedad, que no pueden dormir, que no pueden conciliar el sueño, ansiosos. Cristianos, pastores que se han suicidado. ¿Cuántas noticias no se han escuchado últimamente de tal pastor en tal país se suicidó? ¿Y todo por qué? Porque se dejó y se quitó el amor del primer lugar. Quité el amor y me puse yo. Ahora primero yo, primero mi dinero, primero mi descanso, primero mi bienestar, primero mis sentimientos y primero yo. Cuando el amor ágape es todo lo contrario. Yo me sacrifico por el bienestar del otro, por dignificar la vida del otro. ¿Cómo ha entrado el enojo y la mentira entre los cristianos? Y si no trabajamos en el amor, hermanos, estamos en peligro. Estamos bien expuestos al pecado. ¿Recuerda lo que le dijo Jesús a Pedro en Juan 21:15? Que le dijo: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿estás dispuesto a comprometerte conmigo y de negarte a ti mismo y, si es posible, de entregar tu vida física por amor a mí? ¿Y qué le contestó Pedro? Señor, tú sabes que te amo. Y esa palabra de amar con la que contestó Pedro no es ágape, es fileo. Tú sabes que te aprecio mucho, tú sabes que sentimentalmente eres alguien especial para mí, pero yo no quiero un compromiso contigo. Yo no estoy dispuesto a comprometerme contigo. Y Jesús le vuelve a preguntar: Pedro, ¿me amas? ¿Estás dispuesto a comprometerte conmigo? Y otra vez Pedro le contestó: Señor, yo te aprecio mucho, pero no. Yo no quiero comprometerme. Yo estoy muy a gusto así. Yo no quiero esforzarme. Yo no quiero salir de mi comodidad. Yo así estoy bien. ¿Y qué pasaría si Jesús, como iglesia, nos estuviera preguntando eso? Iglesia, ¿me amas? Iglesia, ¿estás dispuesta a comprometerte conmigo? A dejar tus privilegios, a dejar tus comodidades,
para servirme, para servir a tus hermanos, por amor a mí? ¿Qué le contestarías? Señor, yo te aprecio mucho y me gusta mucho cantar alabanzas y platicar contigo, orar y leer tus palabras, tus promesas. Qué bonitas promesas, de verdad. Qué bonitas promesas. Y yo las creo, de verdad. Me consuelan mucho tus promesas. Y siento bonito y siento muy padre cantar tus alabanzas y venir aquí a la iglesia, pero yo no quiero comprometerme contigo. Yo no estoy dispuesto a trabajar en mi amor para servir a otros y servirte a ti. Yo no quiero ese compromiso, Señor. Yo solamente quiero sentir bonito. Que mis sentimientos y mi piel se me ponga chinita cuando canto, cuando leo tus promesas. Pero yo no quiero ningún compromiso contigo. Y podemos ver cómo Pedro, en el libro de Hechos, cuando reciben el Espíritu Santo, le dio esa capacidad de poder amar y de entregar su propia vida física a Pedro. ¿Cómo murió Pedro? En una cruz de cabeza, porque decía: yo no soy digno de morir como mi maestro. Y ese mismo espíritu que fue dado sobre Pedro, ese mismo espíritu tenemos todos los nacidos de nuevo. ¿Qué dice la palabra? Porque Dios no nos dio un espíritu de cobardía. Esa palabra cobardía también significa timidez o miedo. No nos dio un espíritu de cobardía, sino ¿de qué? De poder, dunamis, el poder más grande de Dios, el poder más grande jamás conocido. ¿Y de qué más? De poder. ¿De qué más? Amor y dominio propio. Tenemos el poder más grande de Dios en nosotros. Tenemos la capacidad de amar como Cristo amó. Tenemos la capacidad de someter al pecado con el dominio propio. ¿Pero qué nos ha faltado? Compromiso. Compromiso. Decisión. Tomar la decisión inteligente y cumplir los mandamientos de Cristo y permanecer en su amor. Y ese amor que produzca gozo en nuestras vidas. Y ese gozo va a producir paciencia. Y así los demás frutos. ¿Se fija que tenemos un compromiso grande? Que no solamente es decir soy cristiano porque escucho alabanzas, porque todo el día escucho predicaciones. Va más allá, va mucho más allá, hermanos. Y por último, para terminar, yo le pregunto, ¿hacia dónde están inclinados sus pensamientos o hacia dónde van a estar inclinados sus pensamientos? ¿Va a salir de aquí con su misma mentalidad? ¿Con sus mismos pensamientos de egoísmo? ¿O vamos a hacer ese testimonio a los demás de amor y de compasión y de sacrificio por los demás? ¿Hacia dónde se van a inclinar sus decisiones? ¿Hacia dónde se va a inclinar su vida? ¿O se va a inclinar a querer ganar y ganar más dinero? ¿Qué está sembrando en sus hijos, a los que tienen hijos? Esposas, ¿qué está sembrando en tu esposo, en tus hijos? Hijos, ¿qué están sembrando con sus amigos, con sus papás? ¿Estás sembrando amor o estás sembrando egoísmo? ¿A tus hijos le estás enseñando a amar o le estás enseñando a ser egoístas? A que se tienen que esforzar por ganar y más dinero. ¿O les estás enseñando a amar a su prójimo y a Dios por sobre todas las cosas? ¿Hacia dónde te vas a inclinar? ¿Vas a perder la bendición de la paz, del gozo, de la paciencia, de la bondad, de la fe, de la mansedumbre, del dominio propio? ¿Y te vas a dejar llenar por la ira,
el egocentrismo, la vanidad, el egoísmo, la altivez, la soberbia, la vanagloria. Y de verdad, le confieso que yo le pedí al pastor compartir esto con la iglesia. Yo se lo pedí, pastor, tengo ya semanas con esta inquietud de decirle que si puedo compartir este mensaje con la iglesia. Yo tengo esa inquietud y oraba a Dios, Señor, si es tu voluntad, si es tu voluntad. Y el pastor me dijo, adelante, mira, ahorita se presta porque estoy preparando la nueva serie, se presta, aparte de mi trabajo ahorita, va a predicar Gabriel esta semana que viene y luego entras tú. Y de verdad, mi propósito, mi deseo, mi anhelo, es que todos crezcamos como iglesia, que nuestro carácter refleje ese amor de Cristo. Ese es mi anhelo. Y yo sé que también esa es la voluntad de Dios, porque ahí están los mandamientos. Que enfoquemos nuestro pensamiento en servir a los demás, en interesarnos en la desdichez del otro. Eso significa la palabra misericordia. Misericordia viene también de dos raíces, de miseri, donde viene miseria, y cordia, que habla del corazón. Es poner tu corazón en la miseria del otro, en su desdichez. Y Dios nos pide que seamos personas misericordiosas, que veamos la desdichez de los demás, que veamos la necesidad de los demás. Y espero que este sea un mensaje que confronte y que anime, sobre todo que los anime, hermanos, que se animen a servir, a ser de bendición, a sembrar amor. Que pasen los años, imagínense el día que mueran. O si fuéramos ahorita a preguntar a sus vecinos, oiga, ¿cómo es su vecino tal? ¿Qué nos dirían sus vecinos? O en su trabajo. ¿Qué nos dirían sus trabajadores, sus compañeros, sus clientes en la escuela? ¿Qué dirían de usted los demás? Su esposa, su esposo, ¿qué dirían? ¿Es una persona realmente genuina que demuestra y que refleja esa compasión y ese amor de Cristo? ¿O es una persona altanera que siempre quiere ordenar, siempre quiere que las cosas se hagan a su manera? Este es el mensaje y el compromiso. Y de verdad espero con todo mi corazón y con toda mi alma que sea un mensaje que edifique su vida, porque ese es el propósito de los que enseñamos, edificar la vida de los demás. Le pido que cierre sus ojos, por favor, para orar. Señor, te damos gracias, oh Rey majestuoso. Cuánta gracia muestras a nosotros, Señor. Que vienes y nos recuerdas la necesidad de amar, la necesidad de transformar la vida de otras personas, de mostrar tu amor, tu compasión, esa compasión que tú derramaste en nuestros corazones a través de tu Espíritu, pero que también fue mostrada en esa cruz. Señor, tú decidiste morir, tú decidiste mostrar tu amor, y en esa cruz tú podías haber decidido renunciar y enviar a tus ángeles y que hicieran justicia, pero por amor tú persististe, Señor, por amor tú aguantaste, y ese amor nos ha bendecido, Señor. Gracias, Señor, gracias por tu bendición. Gracias por tu amor y gracias por la oportunidad que nos das de acomodar nuestra vida, Señor, de acomodar nuestro espíritu. Perdón porque hemos pecado contra ti, Señor. Como decía la canción, solo contra ti he pecado, Señor. Trae a mí un espíritu recto.
Gracias por tu palabra, Señor. Gracias en el nombre de Jesús.